Un gran saludo para todos. Continuamos con el tema de criterios de convergencia de serie. Y de manera particular, en este video vamos a considerar el criterio de convergencia de la integral. Este criterio, antes de aplicarlo, debemos verificar una serie de condiciones. Él utiliza una función f, y esa función debe ser positiva, continua y decreciente en un intervalo. Y adicionalmente, cuando esa función la evaluamos en n es un número entero, nosotros recuperamos los términos de la serie, el término enésimo aquí de la serie. Entonces, si se dan esas condiciones, nosotros podemos utilizar la integral impropia que construimos a partir de esa función para concluir sobre la convergencia de la serie. Y no solamente la convergencia, sino también la divergencia. Entonces, este resultado, este teorema, es un teorema que maneja tanto condiciones necesarias como suficientes. ¿Qué quiere decir eso? Él es de la forma sí, solo sí. Entonces, él se cumple en los dos sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la serie converge, la integral impropia también lo hace. Y en el otro sentido también es cierto. Si la integral impropia converge, entonces la serie también va a converger. Y les repito, esto se da tanto para convergencia como para divergencia. Entonces, nosotros vamos a utilizar este criterio a partir de la integral impropia. Es decir, vamos a hacer cálculos con la integral impropia y vamos a concluir sobre la convergencia o la divergencia de la serie. Un último comentario es sobre este intervalo. Este intervalo depende de la serie, del dominio de la serie. Entonces, en este caso, bueno, estamos pensando en una de las situaciones más generales, que nosotros vamos de 1 a infinito, por lo tanto, la integral impropia la estamos desarrollando también, o la estamos calculando, en ese intervalo, ¿no? Pero aquí sería en el intervalo continuo, de 1 a infinito. Pero si esta serie va de 2 a infinito, bueno, tenemos que reajustar aquí el intervalo de la integral impropia. El criterio, entonces, como les decía, lo vamos a utilizar en este sentido. Vamos a efectuar cálculos con la integral impropia y dependiendo de si la integral impropia converge o diverge, nosotros concluiremos que la serie converge o diverge. Pero, les repito, antes que nada se deben satisfacer las condiciones de que la función f es continua, positiva y decreciente en el intervalo que estamos considerando. Vamos a estudiar un par de ejemplos para ilustrar entonces este criterio. Entonces, vamos a determinar la convergencia o la divergencia de dos series. La primera de ellas es esta. Entonces, nosotros tomamos el término enésimo de la serie y a partir de él construimos la función f. Entonces, tenemos la n, reemplazamos por x y la exponencial e a la n por e a la x. Vamos a estudiar entonces si esta función es continua inicialmente. Vamos a responder primero esta condición. ¿Es continua? Entonces, bueno, aquí nosotros recordamos básicamente que la continuidad de funciones no se destruye cuando nosotros aplicamos operaciones algebraicas. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos funciones continuas y si esas funciones las sumamos, las restamos, las multiplicamos, las dividimos, le sacamos potencia o le extraemos la raíz, el resultado también va a ser una función continua. Entonces, nosotros aquí tenemos un cociente de funciones. La función del numerador es una función lineal, una recta, ¿no? Y es una recta que pasa por el origen. Este es el numerador. Y en el caso del denominador, tenemos una función exponencial que está creciendo. Intersecta el eje de ordenada. En el intervalo en consideración, que va de 1 a infinito,
tendríamos esto y tendríamos esto para la función exponencial. Y estas funciones, la función lineal y la función exponencial, son funciones continuas. Su cociente también va a dar como resultado una función continua. Por lo tanto, nuestra función f cumple con este primer requisito. Vamos con el segundo. Definitivamente la función f es positiva. En el intervalo de 1 a infinito, esta función lineal es positiva, y en el intervalo de 1 a infinito, la función exponencial también lo es. Más entre más da más. Por lo tanto, nuestra función f es positiva en el intervalo que estamos analizando. Falta determinar si es decreciente o no. Y para eso vamos a utilizar la derivada. Si la derivada es negativa, entonces la función va a decrecer. Bueno, entonces aplicamos aquí la regla del cociente para hallar la derivada. El cuadrado del denominador. El denominador por la derivada del numerador. La derivada del numerador es 1, menos el numerador por la derivada del denominador. La derivada de la exponencial es la propia exponencial. Entonces, aquí nosotros, fíjense que tenemos e a la 2x, pero aquí podemos extraer, aquí hay un paso que se está omitiendo, que es este, ¿no? Se sacó factor común e a la x, 1 menos x, y aquí teníamos e a la 2x. Entonces, una de las exponenciales del denominador se canceló con la del numerador, y al final lo que nos queda esta expresión como la derivada. Queremos ver cuando ella es negativa, porque recuérdense que cuando es negativa, ella decrece, y ese es el requisito que nos está faltando para poder aplicar el criterio de la integral. Entonces, aquí tenemos la exponencial, que siempre es positiva, y el numerador va a ser negativo. Él es negativo cuando x es mayor que 1. Entonces, ya esto está listo, ¿no? Si el numerador es negativo, menos entre más, porque el denominador siempre es positivo, nos va a dar negativo la derivada, y eso ocurre cuando x es mayor que 1, que es precisamente el intervalo que estamos considerando. Entonces, ya tenemos las tres condiciones para poder aplicar el criterio de la integral. La función es continua, positiva y decreciente. Aplicamos el criterio de la integral. Eso involucra entonces la resolución de esta integral impropia. Entonces tomamos nuestra función y resolvemos esta integral impropia. La exponencial la pasamos al numerador, y esto es una integral por partes clásica, ¿no? que tenemos que resolver. Y bueno, aquí les coloco el resultado. Resolvemos el límite de la integral impropia, y al final hagan ustedes las cuentas para llegar a este resultado. Entonces, aquí la conclusión es que esta integral impropia está convergiendo. Por lo tanto, vamos acá. Entonces, dado que la integral impropia converge, por el criterio de la integral se desprende que la serie también va a converger. Vamos con un segundo ejemplo. Nos dan esta serie. Fíjense que ahora estamos iniciando en 2. Entonces, vamos a anotar eso. Formamos la función neperiano de x entre x. Entonces, nuevamente hacemos el análisis rapidito. Continuidad, el neperiano es una función continua. Intersecta el eje de las x en x igual a 1. Y la función lineal, bueno, también lo es. Entonces, ahora estamos considerando este intervalo de 2 hacia infinito. De 2 hasta infinito, la función lineal es continua, y el neperiano también lo es. Un cociente de funciones continuas da continuo. Entonces, primer requisito verificado. Positividad, bueno, también el logaritmo es positivo, la función lineal es positiva en el intervalo que estamos considerando, el cociente de ellas, más entre más, también va a dar más. Vamos con el tercer requisito. Debemos verificar si la función decrece. Para eso calculamos la derivada.
Utilizamos nuevamente la regla de la potencia. Verifiquen ustedes, vamos a llegar a este resultado que está acá. Tenemos un cociente. El denominador es siempre positivo. Para que la derivada sea negativa, el numerador debe ser negativo. Entonces, resolvemos esta desigualdad. Entonces, 1 menos neperiano de x menor que 0 implica que el neperiano de x debe ser mayor que 1. ¿Y cuando el neperiano de x es mayor que 1? Recuérdense que el neperiano de e es 1. Por lo tanto, entonces, x tiene que ser mayor que este número, que es un número decimal, 2,712, para que este resultado sea negativo, ¿no? Para que el numerador sea negativo. Entonces, como nosotros estamos trabajando con series y las series evolucionan con números enteros, nosotros debemos redondear, aproximar este número decimal e al entero inmediato mayor, que es 3. Entonces, las condiciones de nuestra función se van a verificar en este intervalo, en el intervalo que va de 3 a infinito. Las 3 se verifican en este intervalo. ¿Por qué? Bueno, porque las dos primeras, continuidad y positividad, se verificaban, es cierto, en el intervalo de 2 a infinito, pero la función es decreciente, es a partir de 3. Entonces, nosotros vamos a resolver la integral impropia, es en el intervalo que se cumplen las 3 condiciones. Y ese intervalo es este, ¿no? De 3 a infinito. Entonces vamos a resolver esta integral impropia. De 3 a infinito, de neperiano de x entre x. Planteamos el límite asociado con la integral impropia. Y bueno, esto es una integral sencilla de resolver. Esto se hace por sustitución, ¿no? Este cambio, u igual neperiano de x, nos permite resolver esa integral, ¿no? Y de u es igual a dx, y nos queda entonces la integral de u, que es u al cuadrado entre 2. Cuando deshacemos el cambio, nos queda neperiano al cuadrado de x entre 2, resolvemos el límite, y este límite definitivamente es infinito. Por lo tanto, al diverger la integral impropia, también la serie asociada va a diverger. Pero aquí hay que hacer un análisis adicional. ¿Por qué? Porque nuestra serie va de 2 a infinito, pero nosotros hemos concluido en el intervalo de 3 a infinito. Entonces vamos a poner las cosas en orden, y eso lo hacemos aquí en la siguiente diapositiva. Entonces, como la integral impropia de 3 a infinito diverge, por el criterio de la integral se desprende que la serie, fíjense, aquí lo coloco en rojo, de 3 a infinito, diverge. Y en consecuencia, la serie, fíjense, la que nos pidieron a nosotros de 2 a infinito, que si la evaluamos en 2 para n igual a 2, si nosotros la evaluamos aquí en n igual a 2, vamos a obtener neperiano de 2 entre 2. Y luego le pegamos aquí el resto de los términos, que son los que van de 3 a infinito. Entonces, esta también va a diverger. Pues recuérdense que la convergencia o la divergencia no cambia si uno le quita términos al inicio. ¿Okay? Eso no va a afectar el resultado global. Entonces, en consecuencia, la serie que nos pedían que estudiáramos también diverge. Con esto culminamos. Les agradezco su atención. Les deseo un excelente día.